Sí, gracias. Punto número 14. Moción de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, sobre planes de emergencia ante terremotos y tsunamis. Señor Martín. Muchas gracias. Bueno, nuestro equipo llevábamos mucho tiempo queriendo traer esta moción, la hemos podido encajar ya en este pleno por fin, la hemos también pulido con los últimos detalles que hemos tenido sobre este tema y quiero recordar que el 7 de abril de 2017 registramos en el Ayuntamiento un escrito prácticamente con los mismos argumentos que esta moción, en el que instábamos a que teníamos constancia por parte de los catedráticos de la Universidad de Huelva en Geología, nos alertaban de que esta zona del Golfo de Cádiz es propensa a poder sufrir terremotos de cierta intensidad y que alguno de esos terremotos podría provocar la llegada a las playas de Punta Umbría de un tsunami. Entonces, nuestra propuesta es, queremos como un poco copiar el ejemplo de otros países, porque en España no hay nada hecho sobre esto, pero sabemos que en Portugal sí. Nosotros, un compañero mío ha visitado la playa de Lagos y allí vas a la playa y te encuentras unos carteles, en caso de tsunami, y hacia allá. Tal cual, ahí en azul, en grande, cuando vas al hotel, cuando entras en los hoteles, creo que lo publiqué en el Facebook, no sé si alguno de los compañeros que están aquí, lo ha visto. Yo reposteé en Facebook un panfleto o un tríptico que se dan en los hoteles de Portugal, que están a pie de playa, qué hacer en caso de tsunami. Tú llegas a la habitación y te encuentras, oye, y tal cual, vamos, es que hay que verlo. O sea, yo lo tengo publicado en Facebook, cuando feo que lo veo, o lo voy a repostear otra vez para que prestéis atención, o si lo queréis, os lo puedo enviar directamente, para que veáis que esto, bueno, y ya no digo nada, en el Océano Índico, a raíz del tsunami que hubo en 2004, allí hay unos protocolos de seguridad enormes y cada 2x3 hay una alerta de tsunami, porque solo hay que leer, si lees un poco la prensa internacional, no hay año que no haya una alerta de tsunami en el Índico. Lo que pasa es que no llega nunca a confirmarse porque hay unos protocolos que muchas veces hay terremotos que no provocan tsunami. Es decir, no es matemático que un terremoto provoque un tsunami, pero si hay ciertas condiciones que a lo mejor la población debería saber o por ejemplo, creo que ahora mismo no existe ningún protocolo de seguridad, los cuerpos de seguridad, ahora mismo hay un terremoto y no saben qué hacer. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Dónde va la gente? Yo creo que la moción va en ese sentido de que se debe actualizar tanto los protocolos de seguridad para que las fuerzas de seguridad, protección civil, sepa qué hacer en estas circunstancias y, por supuesto, un plan de emergencia global que contemple qué tipo de acciones, es decir, el plan de emergencia ya incluiría qué medidas habría que adoptar urbanísticamente, por ejemplo, los edificios que se vayan a hacer en la parcela de las torres. Pues, por ejemplo, a lo mejor habría que considerar obligar al promotor que ponga unos cimientos antiterremotos, por ejemplo. ¿Para qué? Porque uno de los peligros que corren los terremotos es que derrumbe algún edificio y a lo mejor el edificio ese podría salvar a mucha gente ante un tsunami. Entonces, por ejemplo, entre tantas cosas, una de las medidas que se puso encima de la mesa, por ejemplo, en el Congreso Internacional que hubo, que fue el primer Congreso Internacional sobre este tema, que fue precisamente en Huelva, entre el 18 y el 19 de octubre. No sé si habéis tenido constancia de este Congreso, yo tengo información de lo que se habló allí, y una de las cosas, por ejemplo, es que algo que puede ya salvar muchas vidas es que se abran las puertas de los edificios que tienen cierta altura, pero claro, los edificios que tienen cierta altura primero tienen que sobrevivir al terremoto. Entonces, por ejemplo, esto es algo que habría que tener en cuenta para los futuros pliegos de condiciones de futuras obras, en este sentido, lógicamente. Creo que son cosas que tienen bajo coste, porque esto no tiene un coste tampoco, habría que verlo, ¿no? Depende de las recomendaciones. Yo sé que aquí en el 2018 hicimos una mesa redonda, que la hicimos en el teatro, que vinieron los geólogos, estuvieron explicando, estuvo también Fernando Arroyo, que es el director de la película La Gran Ola, que también se proyectó a raíz de la proyección que se hizo aquí. ¿No os acordáis de la proyección de La Gran Ola? Que creo que hubo algunos concejales, estuvo Toñi, no sé si alguno estuvo también porque no los vi.
Pues a raíz de eso, pues también creamos esta mesa redonda y vino Fernando Arroyo, vino Morales, el catedrático de la Universidad de Huelva, y nos estuvo explicando, allí también se habló de deriva de playa, estuvimos hablando del problema del Portil, pero también se habló de este problema, ¿no? Y entonces informo ya que queremos volver a hacer esa mesa, a ver si le podemos dar más difusión, y vaya a estar todos invitados, por supuesto. Queremos volver como a hacer una segunda versión de aquella mesa para que todo el mundo tome conciencia de este problema o de esta circunstancia que tiene Punta Umbría. No solo Punta Umbría, es todo el Golfo de Cádiz, lógicamente, porque si aquí va a llegar a Huelva, va a llegar a Isla Cristina, a Cádiz, a Rota, a toda la costa, lógicamente. Entonces creo que uno de los principales es promover también el que se active o se haga unos protocolos. Ya me consta que en la Junta de Andalucía ya hay gente que está informada de esto y que se está trabajando. Esta moción se va a replicar en todos los ayuntamientos de la costa donde haya presencia de ciudadanos, en la Diputación de Huelva, la Diputación de Cádiz me consta, no sé si la de Sevilla, porque falta el sistema de alerta. Aquí no hay un sistema de alerta efectivo. Tenemos el de Portugal, lógicamente, pero no tenemos el sistema de alerta diseñado en España, porque el sistema de alerta, por ejemplo, implica que haya unos protocolos de que en caso de que ocurra esto, se te bloquea el móvil, te sale un mensaje de esto de emergencia en el móvil. En Estados Unidos pasa, por ejemplo, ante alertas terroristas también. Es decir, y ese tipo de protocolos de seguridad se tienen que implementar con una legislación, porque hay que respetar lo que es la ley de protección de datos y todo eso, y a través de las antenas, todo el que esté conectado a las antenas de Punta Umbría, pues le llegaría el mensaje al móvil, vaya al lugar más cercano, no sé qué, en este sentido. Entonces, es toda una serie de procedimientos que, lógicamente, desde Punta Umbría podemos algo... Sigo en el siguiente turno. Señor Hernández Cancino. A nosotros nos parece bien, lo que comentan no es exactamente lo que proponen, de acuerdo, porque efectivamente ya aquí hay un plan de emergencia. Lo que proponen sí es correcto, es decir, vamos a instar al ayuntamiento a adaptar los protocolos de seguridad y los planes de emergencia ante terremotos y la posibilidad de la llegada de un tsunami a las playas de Punta Umbría. Lo dice promover el ayuntamiento jornada de concienciación y realizar una campaña periódica de información, estamos de acuerdo. Pero no es la redacción de un plan de emergencia. Estás comentando primero esto y después redactar un plan de emergencia. Estás diciendo una cosa y otra cosa es lo que propones. Nosotros con lo que propones estamos de acuerdo, porque hay un plan de emergencia que es bastante completo, pero que, como todo proyecto de emergencia, ante nada más que el avance técnico y la información técnica que se va teniendo con los tiempos, que hay que ir adaptando y modernizando y adaptarse en el tiempo. Por tanto, que hay que adaptar los protocolos de seguridad de ese plan de emergencia, totalmente de acuerdo, pero no es lo que estás comentando en el debate. Tú estás comentando hacer un plan de emergencia, como si fuera nuevo. Esto sería adaptar el protocolo. Es que entiendo que no pasa nada, que nosotros estamos de acuerdo y vamos a votar favorablemente, pero te lo digo porque lo que se propone y lo que se explica son cosas distintas. Yo, de esta forma, partimos que aquí en Punta Umbría, como haya un tsunami, es complicado, porque si analizáis todas las normas de seguridad o protocolos de seguridad, que tú lo habrás visto y lo hemos visto todos, que lo que hay que hacer aquí va a ser complicado. Aquí, como no te metas en las zonas de Berlú y eso, bueno, y si se construye esto, que yo como no lo veo, pues te metes ahí o te tienes que ir a la parte más arriba, que estamos hablando muy complicado, porque además sería envolvente con la marisma y te tendrías que irte a la zona del Rincón o sea, es que es complicado. El otro día salía la noticia, no sé si la habéis visto, de cómo quedaría el mapa y todo prácticamente, todo que es Huelva, Gibraleón, Cartaya, el Portil, toda esa zona, todo lo que es el delta bueno, las marismas del Odiel, la desembocadura, eso se cubriría. Depende de la potencia del tsunami, pues qué se cubriría más o menos. Lo que es inquietante, efectivamente, que se dice en ese documental, no es si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. El problema no es que se esté hablando de esto puede ocurrir, no, el problema es saber cuándo, porque ocurrir va a ocurrir. Eso dicen los geólogos y dicen los estudiantes. O sea, que ocurrir va a ocurrir, pues esperemos que no ocurra.
Información toda. Luego tenemos otro problema añadido, pero eso sí es importante, la labor de información y el plan de emergencia, que son las vías de evacuación que tenemos en Punta Umbría, sabiendo que aquí no nos podemos quedar. No es fácil porque somos una península y como península que somos, las vías de evacuación que tenemos es una, a lo sumo dos, que realmente es una, porque aunque haya la carretera costera, pero esa no se puede, porque si es un tsunami, esa olvídate de coger por ahí. Por tanto, una sola zona de evacuación, por tanto, quizás sí está muy indicado, sobre todo lo que es, si se tienen las alertas previas que comentaba, cómo organizar esa evacuación es muy importante por si se puede hacer algo. Por tanto, entendemos que es bueno adaptar los protocolos, estamos de acuerdo. Lo que lamentamos es que vaya a ocurrir y no sepamos cuándo. Señor Rodríguez. Bueno, con respecto a este tema, pues, hombre, estamos totalmente de acuerdo, este equipo de gobierno, en este tipo de cuestiones. Y como está comentando José Carlos, pues se lleva trabajando en un plan de emergencia local desde hace mucho tiempo. Sí es verdad que desde que este equipo de gobierno tomó posesión en esta legislatura, como ya me consta que estuviste hablando con Amelia y demás, se ha vuelto a reactivar para actualizar estos planes de emergencia. Decirte, Juan Luis, que bueno, nosotros tenemos un primer plan de emergencia que realizó nuestro técnico Fernando Barranco, que data de 1995. Creo que fue uno de los primeros planes de emergencia locales que se hicieron en Huelva y está homologado por la Junta de Andalucía, ¿vale? Sí es verdad que las diferentes actualizaciones que se han hecho no están homologadas. Disculpa, Ale, ¿fue el primer plan ¿O el de primero? emergencia que se hizo en toda Andalucía? Pues todavía con más razón. En el año 2001 se hizo una revisión del plan y bueno, desde entonces hasta ahora lo único que se ha estado haciendo es actualizar los directorios de los diferentes planes. Del plan en cuestión. Como hace referencia, bueno, en un plan de emergencia local no solamente hay que contemplar las emergencias de los tsunamis como contemplas en la moción, sino que bueno, hay mucho riesgo, igual, no quizá igual de importante, pero sí también con mucha importancia, como terremotos, tornados, incendios forestales, contaminación de nuestras playas y de nuestras aguas, accidentes aéreos de carretera, derrumbamientos, en fin, una serie de riesgos que también se contemplan en el plan de emergencia actual y que estamos actualizando. Igualmente, se están realizando muchas seminarios formativos por parte de nuestro técnico de protección civil, que ahora mismo es el que ha tomado el testigo de Fernando con respecto al plan de emergencia local. Y bueno, este año son muchos los diferentes seminarios y contactos que estamos teniendo con el plan de emergencia. Incluso el día 29 de octubre de este mismo año, en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, la ESPA, personalmente yo, con Maribel, técnico de protección civil, estuve también en unas jornadas de competencias municipales en el ámbito de las emergencias y protección civil. Por lo tanto, estamos trabajando en ello, vamos a actualizar nuestro plan de emergencia. Igualmente también hemos mandado una carta a la Dirección General de Emergencia y Protección Civil, firmado por nuestra alcaldesa, donde vamos a pedir colaboración técnica para la revisión de este plan de emergencia. Y una vez que todo esté actualizado, porque hay que actualizar muchísimas cosas, ¿no? Pues las vías de evacuación, qué riesgo, por ejemplo, riesgo de combustible tenemos en Punta Umbría, pues tendremos que ir a todas las naves industriales y a los puertos. Tenemos que detectar todos los riesgos de cada factor que estamos hablando en el plan y exponerlo todo, ¿vale? Una vez que hagamos eso, lógicamente después viene la implantación de ese plan con las campañas de información, las campañas de llevarlo a cabo en los colegios, que se entere todo el mundo, propuestas como la que comentas del móvil en caso de hacer una historia de que venga cualquier tipo de problema.
Y bueno, es algo bonito, entusiasta. La verdad que es un proyecto que yo me he encontrado encima de la mesa que me apasiona y lo tenemos todo encima de la mesa para seguir trabajando. Cualquier temita que queráis saber sobre el trabajo que se está desempeñando, pues sin problema ninguno estamos a vuestra disposición, igual que cuando creemos una comisión de trabajo con respecto a las actualizaciones, pues se os invitará para que tengáis constancia. Señor Martín. Bueno, contestándole a usted, claro, a lo mejor en el fragor del debate no he utilizado el verbo correcto. No, o sea, no me refiero a que haya que hacer un plan nuevo, lógicamente no hay un plan para cada riesgo, hay un plan común porque muchos riesgos comparten medidas. Sabe que esto es evidente. No es lo mismo un huracán que un incendio, ¿vale? Yo lo que sí advierto que los expertos siempre nos aconsejan que en caso de tsunami la evacuación por carretera es la menos indicada. Es la menos indicada. La única alternativa, construir refugios, nos han dicho, o adaptar los edificios existentes como si fueran refugios. Yo ya adelanto porque nos gustaría que todo el mundo conociera las propuestas que hacen los expertos, los geólogos, que llevan muchos años trabajando y que afortunadamente ahora están teniendo más eco, porque si se ponen a investigar este tema, que yo lo he hecho, la densidad, no hay más terremotos ahora que antes, pero la densidad de terremotos, la densidad de publicaciones sobre este tema ha aumentado en el último año y sobre todo en 2019 un montón. Si tú te pones a buscar tsunami, España, Andalucía o Huelva y te salen noticias de este año a patadas en muchos periódicos, es algo que está cogiendo como importancia. De hecho, ya digo, se ha realizado en Huelva el primer Congreso Internacional sobre catástrofes naturales de este tipo, precisamente aquí se ha traído. Y entonces, lógicamente, el plan de emergencia que dice el compañero, yo lo conozco porque cuando nosotros presentamos este escrito en el ayuntamiento, conseguimos, después de mucho pedir cita, reunirnos, que nos íbamos a reunir con la alcaldesa para este tema, pero ese día tuvo un pleno o algo en la Diputación, algo le pasó que se tuvo que ir a Huelva y nos estuvimos con Toñi. Tú no te acordarás, porque esto hace un año y medio, esto hace casi 2 años, esto fue a principios de 2018. Y aunque ya después nos podemos reunir contigo personalmente en otro momento, pero estuvimos reunidos con Toñi y Toñi fue la que nos habló del plan de Fernando Barranco del 95, lo conocíamos, pero claro, en el plan de emergencia también incluye la instalación de las advertencias visuales, ¿no? de lo que hay que hacer en ese caso, la advertencia de los protocolos que se les deben dar a los establecimientos hosteleros para que incorporen en la documentación que le da a los clientes, como lo que he explicado antes, ese tipo de cosas también debe estar incluido, lógicamente. Entonces, siempre hablamos de modificar el plan de emergencia, no hacer uno nuevo. Y con este respecto, pues en lo que dice el señor Hernández Cancino tiene razón. No sabemos si se va a producir, el problema que tenemos es cuándo, porque esto es un suceso que es totalmente aleatorio y ojalá se pudiera predecir, pero estamos a expensas de esto. Muchas gracias. Señor Hernández Cancino. Yo sí centraría un poco, lo ha dicho el concejal delegado, yo centraría un poquito, existe un plan de emergencia con independencia de los protocolos que estén o no, pero vamos a ser positivos y vamos a ser operativos. Vamos a montar, o que se monte ese plan de formación desde ya en las emergencias o en las coyunturas de emergencia que se puedan tener. Yo creo que sería bueno montar un proyecto informativo, igual que desde el ayuntamiento, desde la policía local, se ha hecho en colegios y en otras instituciones el plan de formación vial o de educación vial, pues un plan de formación en emergencia, de aplicación del proyecto de emergencia o del plan de emergencia, creo que estaría muy bien, y si eso sale hoy de aquí, con independencia de que salga la moción, creo que saldría algo operativo y además necesario. Comentaba así con gestos con la alcaldesa ahora que tenemos riesgos muy gordos aquí, que parece que los queremos obviar, pero es que están ahí. Esa refinería, ese polo industrial,
una contaminación, una nube tóxica, no es tampoco tan descabellado porque algo ha habido alguna vez en menor medida. O sea, y eso está aquí, el viento viene y lo tenemos complicado, lo tenemos ahí enfrente. Entonces, creo que es importante lo que tengamos, darlo a conocer. Tener el plan encima de la mesa, lo tenemos aquí para que lo veamos nosotros, nos sirve. El plan, el proyecto, el plan de emergencia sirve para que lo difundamos, para que hagamos un calendario, para que se utilice no solamente en colegios y en esto, sino también en todas las fórmulas. Ahora tenemos pues una posibilidad que no se tenía antes, que son las redes sociales y las nuevas tecnologías que permiten todavía más la difusión y el conocimiento de estas cuestiones. Y bueno, y diseñarlo también de forma amena. No se trata de crear alarma, se trata de ver una realidad y darle una respuesta que hay y que preocupa, bueno, pues darla, ¿no? Nada más, vamos a votar a favor, señor. Señor Rodríguez. Bueno, como nosotros hemos comentado, como comentó la alcaldesa ya en plenos anteriores, nosotros no vamos a votar a favor una moción que se está trabajando y como usted está viendo, lo tenemos todo encima de la mesa y trabajando en ello. Estoy totalmente de acuerdo en que la implantación y las vías formativas son parte del plan de emergencia, que una vez que actualicemos todos los datos, pues sí haremos una campaña importante para que la ciudadanía, los padres, las madres, los abuelos, los niños conozcan bien que en Punto Umbría hay un plan de emergencia, cómo actuar en caso de peligros que nos puedan venir y por lo menos que tengamos unas nociones básicas de comportamiento y de no entrar en la histeria, que eso yo creo que es imposible de controlar, ¿no? Dice aquí en el plan de emergencia que tenemos, hace una referencia al terremoto de Lisboa, ¿no? Y comenta en el plan que son 3/4 de hora los que tardó, digamos, desde que se originó el terremoto, se convirtió en tsunami, y son 3/4 de hora lo que se tardó en que viniera a Huelva, ¿no? En que llegara a Huelva. 3/4 de hora, antiguamente quizás era muy poco y ahora mismo no es tan poco. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos con las nuevas tecnologías y tal, que puede ser que suframos un terremoto, un maremoto, un tsunami, pues quizás se propague mucho más en la ciudadanía y podamos actuar mucho más rápido con la idiosincrasia que tiene este pueblo, que tenemos una única salida terrestre. Todos tenemos que salir por el mismo lado. En caso de tsunami no podemos salir ni por la ría ni por la playa, lógicamente. Y la verdad que Punto Umbría está en una zona geográfica difícil, compleja para este tipo de problemas que se refiere. Pero también estoy de acuerdo lo que dicen los compañeros, ¿no? Que tenemos el polo industrial, tenemos un pinar que prácticamente es la totalidad del suelo de Punto Umbría, que si sale ardiendo cualquier historia, pues también es un peligro que tenemos aquí a 2 pasos. Y bueno, estamos trabajando en ello y seguiremos trabajando y os mantendremos informados de todo. Señor Martín. Estoy de acuerdo que Punto Umbría es especial en muchas cosas, y no solo el PMS también, sino la situación geográfica, que es una localidad que tiene ría y playa, que es algo muy peculiar, muy peculiar. Es peculiar también por la cercanía del polo químico, una sola salida terrestre viable en determinado riesgo, porque el riesgo de incendio es que la propia salida estaríamos prácticamente atrapados aquí, vamos. Solo podíamos rezar de que no se pasan a la vivienda, ¿no? Este tipo de historias. Estamos de acuerdo en que deberíamos contemplar todos los riesgos potenciales a los que está sometido Punto Umbría, lógicamente no solo este tipo de catástrofes naturales, sino también accidentes, ¿no? Que puede ser el incendio o un accidente en el polígono químico. Esos son temas que habría que tratar en otros plenos, lógicamente, porque aquí nosotros nos hemos centrado en estos dos concretos, porque consideramos que
no solo que está adquiriendo relevancia últimamente, sino que estaba como cojo, ¿no? Que nos faltaban los protocolos estos que hemos visto en otros lugares de la geografía mundial, digamos, no solo en Portugal, sino ya en el Océano Índico y en el Pacífico, ¿no? Entonces, pues nada más que añadir que dar las gracias al apoyo a la moción por parte de UPU, y a vosotros os digo lo mismo, vais a votar en contra, supongo, por lo que he dicho. Yo hoy os he dado un ejemplo de que, aunque te esté trabajando y aunque esté aprobadas las cosas, es incoherente votar en contra de algo con lo que se está de acuerdo. Yo lo veo así y lo voy a seguir diciendo toda la legislatura. Y me reafirmo en lo que acabo de decir antes. La señora Valentina ha dicho antes que se lo toma en serio. Yo he dicho que yo no considero que no se lo estén tomando en serio. Yo lo que vuelvo a repetir es que creo que el problema que estáis teniendo, y esto es un consejo, no es un reproche, objetivamente, es que a veces tenéis criterios que no son correctos. Y por ejemplo, este criterio creo que no es correcto y lo voy a volver a repetir cada vez que incidáis, y me da igual que presente la moción, siempre que argumentéis este tipo de circunstancias para votar en contra de una moción, pues lo voy a decir, porque creo que no es correcto. No sé si algún día os lo replantearéis, pero bueno, que quiero que conste y que así se diga. Muchas gracias. Bueno, pues me parece muy bien. Afortunadamente estamos en una democracia para que cada uno se pueda expresar libremente, y usted se puede expresar en que nosotros tenemos actuaciones no correctas. Nosotros, en este caso, pues estamos afortunadamente en una democracia. Nosotros, cuando estamos trabajando en un tema y además estáis, mire usted, si al Ayuntamiento de Punta Umbría, no a mí, a todos los equipos de gobierno, desde el año 2000, que han estado aquí, o del 2001 en concreto, el primero, le importa la situación geográfica y el problema que tiene Punta Umbría, que ha sido el primer plan de emergencia andaluz que se ha creado, con lo cual, que estamos trabajando, que no es algo que digamos, no, pero no, es que es visible. Y desde luego, desde que nosotros nos sentamos con usted, Toñi Hernández, y después yo y con su compañero, que además es vecino nuestro del Portí, que es biólogo y es experto en estos temas, hemos puesto más atención en todos esos temas. Y sí estoy de acuerdo con el señor Cansino, que tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos de estos temas. Y sobre todo Punta Umbría. Porque le voy a decir una cosa, usted mismo ha dicho que no hay más riesgo ahora que hacía 10 años. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que desde hace 3 años, 4 años, no sé, puede ser en el afán de explicar las cosas o no sé qué otro afán, no teniendo más riesgo que hace 10 o 20 años, cada vez que se mete tsunami sale la palabra Huelva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas, cómo lo hacemos y cómo las decimos. Porque desgraciadamente las redes sociales pues estarán para algún bien, yo no lo voy a discutir, pero desde luego también hacen mucho mal. Porque de eso se están quejando casi toda la provincia, casi toda la costa y la ciudad de Huelva, porque eso hace mucho daño. Y a lo mejor hay algún turista en concreto que no vea esas cosas, pero hay turistas que se meten para esas cosas. Entonces a mí me gustaría esa gente que tiene tanto afán con el tema de los tsunamis, que desde luego lo haga y se conciencie a la población, pero que tuviese mucho cuidado con todo lo que se está poniendo en las redes sociales. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción de Ciudadanos? ¿Votos en contra? No se acuerda la moción. Votación. 1 Ciudadanos, 5 a favor, 1 Ciudadanos, 5 Grupos Unidos por Punta Umbría, en contra, 7 Grupos Socialistas, 2 concejales no adscritas. Punto número 15. Moción del Grupo Municipal Unidos por Punta Umbría sobre reclamación patrimonial de Reumbría Towers. Señor Hernández Cansino. Bien, con fecha, como se sabe, de 18 de septiembre de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 dicta sentencia en la que anula el procedimiento y el acuerdo de pleno en el que se aprueba la venta de las parcelas de Las Torres. Con fecha 5 de octubre y 9 de octubre,
tanto el ayuntamiento como la empresa Ría Umbría Towers presentan recursos de apelación ante esa sentencia. Los recursos son admitidos a trámite el día 14 de octubre de 2019. Por tanto, los recursos están interpuestos y admitidos a trámite. Ahora diré por qué me paro e incido ahí. En fecha 21 de octubre pedimos la ejecución provisional y el 7 de noviembre presentamos escrito oponiéndonos a esos recursos, tanto interpuestos por el ayuntamiento como por la empresa. Por tanto, sentencia, recursos de empresa y de ayuntamiento, petición de ejecución provisional que todavía no se ha resuelto y oposición a los recursos de apelación que hemos hecho nosotros. Bien. El pleno de 31 de octubre, un pleno extraordinario que tuvo lugar aquí a petición nuestra, con los votos del equipo de gobierno y, efectivamente, ya lo dice ella, y las dos tránsfugas, correctamente, es bueno que se vaya asumiendo lo que es cada uno, rechaza nuestra propuesta de requerir a la alcaldesa para que no se oponga a la ejecución provisional de la sentencia. Pese a lo anterior, el viernes pasado, el viernes 15 de noviembre del anterior, el equipo de gobierno anuncia públicamente, y hoy lo ha reconocido aquí, que ha encargado a los servicios técnicos y jurídicos estudiar la posibilidad de aceptar la sentencia del juzgado, de lo contencioso, literalmente, y así ese estudio marcará las consecuencias y cuál será el procedimiento a seguir. Este grupo municipal entiende que todo el pleno del ayuntamiento, lógicamente, y lo hemos dicho ya, debe conocer cuáles son los términos de ese escrito, pero también del cambio de criterio del equipo de gobierno. Es decir, el ayuntamiento ha hablado, el ayuntamiento dijo que sin ningún género de duda iba a recurrir la sentencia y la recurrió. Se opuso a la ejecución provisional de la sentencia, la propusimos y aquí se opuso. Y días más tarde dice que está estudiando acatar la sentencia. A nosotros nos gustaría saber por qué ese cambio de criterio, en primer lugar. ¿Por qué lo que antes era un error, ahora se está planteando aceptarse? Pero todavía más cuando ese día Ría Umbría, la empresa, hizo un comunicado en el que literalmente decía que Ría Umbría expresa su desacuerdo con la decisión del ayuntamiento y anuncia que solicitará indemnizaciones legales. Y pide al ayuntamiento que no cambie de criterio y que siga adelante con el recurso. Pese al contenido, además advierte eso, que pedirá indemnizaciones porque son terceros de buena fe, dicen ellos. Pese al contenido de dicho comunicado, lo de que son terceros de buena fe, y aquí consta en el ayuntamiento que el día 26 de febrero de 2018, Ría Umbría Towers solicita al ayuntamiento un informe sobre el procedimiento judicial que entonces estaba en marcha, todavía no había sentencia. Señor Cancino, ha terminado su tiempo. Señor... Sí. ¿Verdad? No, con Miguel Ángel. Bueno, volvemos otra vez con el tema de las torres, pues otra vuelta de tuerca a este tema, con un enfoque distinto, lógicamente, a otros plenos. Yo lo que quería es pedirle al portavoz de Unidos por Punta Umbría es si me pudiera, porque a mí lo que me interesa son los argumentos jurídicos. Lógicamente usted pide aquí que rechace la reclamación patrimonial. Yo entiendo... Vale, bueno, pues le hago la pregunta porque creo que se refiere a, por ejemplo, a un lucro cesante, ¿no? No se refiere a que no se le devuelva el dinero que ha invertido, ¿no? Supongo. Y supongo que lo aclarará ahora en el siguiente turno, porque claro, lo que yo quería decir es que yo puedo estar a favor o en contra de esta moción
dependiendo de estos detalles, lógicamente. Y me gustaría que en los 2 turnos siguientes, si pudiera buscar un hueco para darme más argumentos jurídicos por los que yo pueda, me pueda a lo mejor convencer con un argumento de peso en el que pueda decir que la empresa tiene derecho a reclamaciones de gastos que pueda ser demostrable, pero no a lo mejor a futuros gastos. No sé si entiende la pregunta que quiero decir, y lógicamente nosotros basaremos nuestra postura en si esos argumentos pues no son convincentes o nos parecen, como dice muchas veces, a opinión nuestra, lógicamente, porque el derecho muchas veces se puede estirar y no encontrar límite, pero bueno, que a lo mejor es algo razonable y a lo mejor podemos votar a favor en el sentido ese de que, lógicamente, el coste de las parcelas, no sé, el coste de las obras que haya hecho ahí la empresa para quedárselo de todas formas, ¿no? Porque eso sí, eso habrá que devolvérselo. Por eso quiero que se me informe aquí y creo que también podrá servir a todo el público que nos esté escuchando de información, que muchas veces hablamos de opiniones, pero no hablamos de hechos constatados que son argumentos jurídicos, ¿vale? Y entonces, pues nuestra petición es que lo pueda explicar un poco más en el próximo turno para poder decidir con más criterio el sentido del voto. Señor Ferrera. Bueno, como usted ha recordado en el pleno ese que usted convocó el día 31 de octubre para solicitar una serie de informes en relación a la sentencia que en primera instancia se decretó, en uno de esos informes se solicitaban a los departamentos jurídicos y de intervención las eventuales consecuencias económicas generadas hasta este momento y las que pudieran generarse a partir de ahora en caso de confirmación de la sentencia del TSJ. Ello tanto si se lleva a cabo la ejecución de las medidas cautelares o de la sentencia o no. Entonces, en este informe, referente a lo que usted está planteando ahora, sobre las indemnizaciones, las posibles indemnizaciones, había una disposición, la cuarta, donde el técnico decía: en cuanto a una eventual reclamación por parte de la entidad propietaria al ayuntamiento de daños y perjuicios, etcétera, etcétera, nada podemos, evidentemente, informar en este momento y sobre su procedencia o no, pues se estará ante la eventualidad o no de su presentación, su acreditación y la estimación o no por el ayuntamiento de la misma y, por ende, los recursos y o procedimientos judiciales que pudieran generarse. Por lo cual es que es una situación que todavía no se ha dado, entonces no podemos dar nuestro sentido positivo a esta moción, ¿no? Sería cuestión de dar, no podemos adelantar una resolución administrativa sin saber el alcance ni el contenido de esa reclamación ni el sentido en el que se pronunciarían los juristas si se da el caso. Entonces, también como usted pide en la moción, pide la documentación del estudio, si se hubiese terminado, pero como a día de hoy todavía no se ha terminado, es que tampoco tenemos la documentación para tomar un sentido u otro en este caso, por lo cual tampoco podemos dar voto positivo a esta moción. Por este argumento, porque es una situación que todavía no se ha dado. Señor Cansino. Cojo el testigo de ambos. Voy a terminar de exponerlo, lo voy a hacer rápido, si no es que no me da tiempo a exponer. Sí, pero bueno, voy a dar rápido. Vamos a ver. Efectivamente hay un informe, quiero decir, cuando ya está puesto el pleito, para explicarlo, cuando ya está puesto el pleito, en final de febrero, la empresa, que es en ese momento simplemente licitadora, por tanto no adjudicataria, licitadora, ya ha presentado su licitación y pide un informe de cómo está este pleito al secretario. Y el secretario, eso lo pide el 28 de febrero, aquí está la petición, registro de entrada, y el secretario, entonces accidental Tomás Díaz, le dice y le informa cómo está el pleito. Y le dice claramente, al final le dice, el procedimiento judicial se encuentra actualmente en tramitación. Unos días más tarde, el 7 de marzo, se produce la adjudicación por decreto. Por tanto, y posteriormente se firma el contrato, se firman las escrituras, etcétera. Pero el adjudicatario, a lo mejor un tercero no, pero ellos
sí conocen el pleito cuando son adjudicatarios. Podían haber renunciado a la adjudicación. Lo podían haber hecho. Porque, oye, que aquí hay un pleito, yo podía renunciar, pero no renunciaron. Y lo conocían. Ahí está la clave en si eres tercero o no de buena fe, y ahí está la clave en que pueda haber indemnizaciones, que ahora te voy a contestar, en un sentido o en otro. Esa es la clave, la madre del cordero en este momento, si el ayuntamiento decidiera no seguir adelante con el recurso o si la sala ratifica la sentencia. Usted, y me remito a lo que usted decía con respecto al informe jurídico económico de ese pleno, efectivamente dice que habrá que estar a la reclamación, pero es que ¿cuál es la diferencia de ese pleno ahora? Que aunque no sea administrativamente, y aquí estamos políticamente, no solamente administrativamente, políticamente ellos ya han anunciado que van a pedir las indemnizaciones por daño y perjuicio por lucro cesante, en ese comunicado que dice la moción. Lo han anunciado públicamente. Y lo que nosotros queremos traer aquí, ¿qué traemos? Queremos traer aquí que desde ya no se juegue con eso. Desde ya se mantenga una postura clara, que si luego no la rectifican, pues que no la rectifiquen los tribunales o quien sea. Pero que desde ya digamos claramente ante ese anuncio de la empresa, mire usted, yo le devolveré el precio con los intereses del pago de las parcelas, si al final no se queda con las parcelas. Yo le devolveré los gastos que haya incurrido para presentar la licitación, porque usted cuando se presentó no sabía que había el pleito. Pero yo, todo lo que viene a posteriori a la adjudicación, que usted ya era consciente que esto podía ocurrir, eso es discutible al menos. Y no, porque usted no es tercero de buena fe. Y por tanto, ni le tengo que devolver a lo mejor los gastos de escritura, etcétera, etcétera, ni por supuesto le tengo que indemnizar por el lucro cesante que usted tenga por no vender o por la falta de ganancias que tenga por la venta de esas viviendas. Ellos ya han dicho que nos van a reclamar. Nosotros tenemos argumentos para decir que no. Yo creo que aquí es el momento de defender lo público y dejar claro, y ante la duda vamos a defender lo público. Yo lo tengo claro, pero imagínense que hay duda. Pues ante la duda vamos a defender lo público, no lo que interesa a la empresa. Que luego lo público no lo rectifican, si tenemos argumentos. Los que nos dedicamos a esto del derecho, pues sabemos que muchas veces una misma cosa puede defenderla de una forma o de otra. Pues vamos a arrimar el ascua a la sardina de lo público, vamos a defenderlo si hay argumentos. Y en esta moción lo que yo digo es que hay argumentos más que claros para decir que la empresa no es tercera de buena fe en el sentido legal de la palabra, es decir, que no se ha encontrado este pleito y no sabía nada cuando es adjudicatario. Lo conocía perfectamente. Y eso hay que defenderlo. ¿Por qué? Porque luego ya veremos cuál es la responsabilidad patrimonial, si se deriva de los que tomaron la decisión o no. Pero de momento la responsabilidad primera es patrimonial, es del ayuntamiento. Y yo no nos vamos a echar tierra encima, ¿no? ¿Qué diferencia hay, señor Ferrera, de ese pleno ahora? El comunicado de la empresa y el suyo. El suyo diciendo que titula, que están pensando a lo mejor acatar en ese estudio, y la respuesta de ellos que es vamos a pedir indemnizaciones por los daños y perjuicios. Esa es la novedad con respecto a ese pleno y es lo que motiva esta moción. Yo creo que ante la duda, más vale decir, miren ustedes, de empezar a dejar claro desde ya, que además en el pleito, el abogado del ayuntamiento, en el pleito de la adjudicación, no el que se ha anulado, uno que está pendiente de sentencia, que es el contra el decreto de adjudicación, ya dice que efectivamente este informe existe y que para negar que puede ir a ser un afectado, un tercero de buena fe, ya le niega ahí indirectamente, pero le niega de alguna forma que ellos son unos afectados, unos terceros de buena fe. Oye, pues ante hechos evidentes y concretos, vamos a defenderlo. Lo que a mí no me entraría en la cabeza nunca Señor Cancino, es, tiene que ante la duda, darle la razón a la empresa y no a lo público. Eso no me entraría a mí en la cabeza nunca. Señor Ferrera. Ay, no, ¿verdad, señor Martín? Bueno, me he aclarado algunas cosas. Lógicamente, otras me siguen planteando dudas, pero lógicamente sí estoy de acuerdo en que
que hay que defender lo público, lógicamente. Lo que pasa que claro, me crea la duda de que muchas veces, como he dicho, si esto llega a un juicio futuro, que no sé esto dónde va a acabar ni cuándo, en la discusión de si hay buena fe o no buena fe para el tema del lucro cesante, ¿no? Que digamos la gran diferencia, ¿no? Porque ha dicho que se podrá discutir a lo mejor lo de las escrituras y eso. La gran diferencia es discutir si se admite que la empresa habría que indemnizar lucro cesante, con lo cual, con el número de viviendas, pues yo no me quiero ni imaginar eso que podría suponer para Punta Umbría. Yo espero que, por el bien de Punta Umbría, que no suceda, pero lógicamente sí consideramos que ya lo ha aclarado, ¿no? Que el tema de las indemnizaciones que puede hacer, no sé si la obra cuando se arregló lo de la tubería, si eso entra dentro, son obras materiales, porque queda beneficio. Claro, entonces nosotros sí estaríamos a favor en el sentido de voy a esperar al último turno para decidir el voto, a ver si me sigue aclarando, porque estamos ahí en esa disyuntiva entre la abstención y el voto a favor, porque es un tema muy, 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 muy delicado. Nosotros sí reconocemos, y que creo que no hay duda, de los derechos que tiene la empresa en el sentido de lo que ha gastado y que sí le corresponde. Yo creo que eso no se está poniendo en duda. Lo que se está pidiendo aquí también es verdad, le doy la razón, que es como una propuesta a futuro. Yo sí entiendo el hecho de que no veo tan contradictorio el hecho de que ustedes reclamaran la sentencia, porque claro, eso tiene un plazo. No sé, son 15 días, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Yo entiendo, dice, vamos a reclamar por si acaso porque el plazo se nos acaba y ya veremos qué hacemos, porque siempre hay tiempo para quitar el recurso. Yo creo, lo veo por ahí, y yo no sé si vais a incidir por ahí cuando hable Aurora, pero yo se lo veo hasta comprensible, en plan, vamos a pensarlo bien, porque no es un tema fácil, esto no es A más B, ni 2 más 2, lógicamente. Esto es un tema que tiene muchísimas aristas, implica a una empresa que es de Punta Umbría también hay que poner en valor que la empresa resulta que es de Punta Umbría y tiene trabajadores de Punta Umbría, lógicamente, y nosotros ponemos también en valor eso, ¿no? Que Punta Umbría tenga una empresa de ese tamaño no es algo positivo, creo que también habría que ponerlo en valor, y también habría que pensar pues todas esas personas que trabajan en la empresa y el problema que tiene la empresa, porque tiene un montón de dinero bloqueado, porque esa inversión, ahora yo creo que la empresa tiene que estar ahora mismo, y es algo que no se pone aquí de manifiesto, que alguien tiene que decir también que por empatía, aunque solo sea por empatía, yo me pregunto en mi casa, madre mía, lo que se le tiene que estar pasando a los dueños de la empresa, a los inversores, a los trabajadores por la cabeza, el futuro a medio corto plazo de la empresa. Yo creo que es algo que hay que poner en valor aquí. Lógicamente yo estoy de acuerdo en que si hay un documento que prueba que la empresa era conocedora y por eso no sé si tenía la opción de retirarse o qué consecuencias, eso a veces me lo puede explicar, qué consecuencias habría tenido la empresa según su criterio si se hubiera retirado en el momento en que conoció fehacientemente por el secretario accidental en ese momento de esa información de que era un bien litigioso, ¿no? Podríamos decir. Entonces, a mí me gustaría saber qué pasa. Entonces, que conste por lo menos en acta de que alguien tendrá que poner en valor que lógicamente entre todos nos hemos metido un lío muy gordo, que yo creo que esto, yo no estaba, puedo decir eso, pero que es algo que se tendría que haber hecho de otra forma, que esto se tendría que haber hablado más. Considero que por lo menos ante las advertencias del grupo UPU de que esto se iba a llevar a los tribunales, por muy seguros que estuvieran cuando empezó todo esto, creo que se debería, no lo sé, yo sé que me voy a decir que con UPU no se puede hablar, no sé si se intentó, la verdad, pero creo que por lo menos se tendría que haber escuchado un poco más y por lo menos, yo qué sé, que lo mismo no era posible, yo no voy a decir eso, pero yo objetivamente, y como me veo aquí un tercero, porque yo ni pinchaba ni cortaba en ese momento, y aquí con un voto poco puedo hacer en ese sentido porque estáis gobernando vosotros, pero sí puedo decir, expresarme, de que creo que el lío, todo el mundo en su justa medida ha contribuido a que esto se produzca, porque yo creo que esto debería haberse llevado con más acuerdo, con más voluntad de diálogo y no llegar a este punto. Lógicamente, si un juez, para nosotros, ciudadanos, nosotros siempre estamos a favor de la justicia, siempre lo voy a ver. Si un juez ha dictado eso, nosotros tenemos que ceñirnos a eso y advertir, o por lo menos
que sirva de precedente para el futuro, que en futuras ocasiones, cuando haya este tipo de controversia, Ha terminado, que señor lo tengamos más en cuenta. Muchas gracias. Señor Ferrera. Que, por supuesto, estoy de acuerdo con mis dos compañeros en el sentido de que tenemos que luchar por lo público y defender lo público. De hecho, el motivo principal por el que nosotros nos estamos planteando aceptar la sentencia es principalmente porque se haga un proyecto ahí y que genere desarrollo para el pueblo y que genere prosperidad para el pueblo. O sea, principalmente la motivación de este estudio y de replantearnos la situación del cambio de criterio que usted dice es para eso, ¿no? Es por mirar el bien del Punta Umbría y que ese proyecto se haga, ese u otro proyecto, ¿no? Novedades acerca de respecto al pleno aquel, lo que usted dice, nosotros hemos hecho ese comunicado, ya en ese pleno lo adelantamos sobre la posibilidad de estudiar la situación y el comunicado de Ría Umbría, pero todos son condicionales. Nosotros encargamos un estudio a los técnicos especializados en esta materia y en condición a que tiremos por un lado u otro, Ría Umbría dice que emprenderá acciones legales. Son todos condicionales, por lo cual es que no estamos aquí en una situación de decir si tirar para un lado o para otro aquí en esta moción en función de lo que ellos han dicho en un comunicado en Facebook. Nosotros no nos podemos guiar o actuar por lo que se diga en Facebook. Entonces, como usted dice, es un tema muy delicado y lo tienen que estudiar los técnicos y nosotros guiarnos por lo que opinen ellos en las situaciones que se vayan derivando en este procedimiento. Gracias. Sí, ¿no? ¿Usted sabe cuál es el problema? Mira, ese documento, ese hecho, que yo creo que se estarán arrepintiendo, pero no se puede imaginar cómo, quién fue el lumbrera desde el punto de vista de la empresa, que se le ocurrió pedir esa información formalmente hablando, porque seguro que, ¿verdad?, materialmente la tenía, porque además estaba en la prensa y tal, pero formalmente pedirla, no sé quién será el lumbrera de ello que lo pidió, porque, ¿qué ocurre? Que es que nosotros, personalmente, y ahí nace una posible incremento de responsabilidad o se incrementa el dolo, la responsabilidad personal de quien adoptó el acuerdo, nosotros pedimos el 8 de enero, en un escrito, cuando ya habíamos puesto el pleito, cuando ya se conocía el contenido del pleito y la demanda, pedimos que se advirtiera y que se tuviera en cuenta que era un bien litigioso. Expresamente. Y con un informe desfavorable del secretario, que siguió el equipo de gobierno, se negaron a introducir que era un bien litigioso, le negaron tal carácter e incluso pedimos que esa circunstancia se hiciera constar en la escritura en su día para evitar problemas a futuro, por si al final venía el pleito y pasa lo que pasó. Y era una actuación que ya se había hecho anteriormente, cuando se le vendió a los mismos empresarios, aunque con otra sociedad, el SUO 1, como cuando se puso, había un pleito, por otros motivos, en la adjudicación de la Junta de Gobierno Local se hizo la advertencia de que existía un procedimiento judicial. O sea, que había hasta un precedente. Háganlo y nos aseguramos que en caso de que ocurra cualquier cosa, es decir, que diga que no el juzgado, pues no se hace, todo es correcto, no es bien litigioso, nada de nada. Porque lo dice el maligno, como calificó el señor Martín Suárez. Hubiera asegurado, pero gracias a la mala cabeza desde el punto de vista empresarial del que pidió ese informe, pues tenemos algo parecido que contra terceros no lo tendríamos, pero con el que a la postre fue el adjudicatario sí lo tenemos, por sus propios actos. Pidió informe y se le dio. ¿Podía renunciar? Podía renunciar. ¿Qué se arriesgaba? Pues, o no, porque eso lo hubieran tenido que pleitear. El riesgo era haber perdido la fianza, haber perdido el dinero, pero a lo mejor lo podía reclamar, porque era un hecho ajeno a ello. Pero fíjense qué reclamación hubiera sido, muy completamente distinta a la de ahora. Podrían haber perdido, porque a lo mejor no hubieran perdido la fianza, porque había una justificación para por qué retirarse, porque no había una seguridad jurídica en ese momento y no haber aceptado, por ejemplo, la adjudicación.
Lo pudieron hacer, claro que lo podían haber hecho, haberse retirado. No se retiraron. Entonces, eso tiene una consecuencia que creo que debemos de defender. ¿Es condicional? Nuestra propuesta también lo es, en caso de que haya una reclamación. No estamos diciendo que ahora lo rechace, estamos diciendo que se acuerde, que se inste a la alcaldesa que en caso de que haya una reclamación, la rechace si está basada en que son terceros de buena fe. De lo que significa en el artículo 31 de la ley hipotecaria, es decir, de que ellos, como están manifestando por activa y por pasiva en todas las comunicaciones que hacen públicamente, dicen: nosotros está en el registro no viene ninguna carga, a nosotros no se nos ha advertido que esto tiene ninguna carga, ningún pleito, y por tanto, nosotros no, en el registro no, pero usted lo conocía. ¿Vale? Entonces, la fe pública registrada, la buena fe registrada que se llama, que es decir, que todo lo que no venga en el registro a un tercero que no tiene por qué conocer, puede alegar: oiga, que yo soy de buena fe y a mí esto no me afecta. No, el que sea de buena fe, usted no lo es, porque lo conoce. Y lo único que estoy diciendo es una postura a futuro, que yo creo, fíjense lo que le digo, que en caso de que haya que negociar con la empresa, esa postura, clara, aquí tomada, unánime, mejoraría las posibilidades de negociación con el ayuntamiento. Si tenemos claro, y les vamos a decir desde ya, que a priori no consideramos que sois terceros de buena fe por este tema, si aquí hay que terminar de forma negociada, las cosas mejoran, porque no vamos a estar a la espada de Damocles de la posible indemnización 1.000 millonaria. Primera cuestión. Segunda cuestión, importante, que aquí se ha olvidado. Retirar el pleito no solamente depende del ayuntamiento, depende de la empresa, que también ha recurrido, y si la empresa no retira el recurso, se retrasará todo porque el tribunal tiene que dictaminar, y de lo que diga el recurrente, en este caso el recurrido. Y con ustedes, con este grupo, no cuentan absolutamente para nada para este tema. Ha terminado su tiempo. Usted sabe lo que yo pensé cuando leí esta moción, que era una moción trampa, por su parte. Y así lo comentamos. Porque me parece que el otro día se convoca un pleno extraordinario. Por cierto, de las Torres vamos a tener 500.000 temas pleno extraordinario, porque usted no tenía otro tema que hablar. Entonces, se convoca. Hay un informe técnico y económico. Y ahora usted quiere que nosotros aprobemos un punto, nos adelantemos a una resolución administrativa de lo que vaya a decir un juzgado, que eso es prevaricar. Nosotros, y usted vio los informes técnicos y jurídicos, y mire, de lo público no nos va a dar lecciones. Nosotros nos preocupamos y ocupamos de lo público, sin tener inquina a nadie, pero sí que nos ocupamos y nos preocupamos de lo público. Lo que vayan a pedir, cada uno que pida lo que quiera. Nosotros veremos los informes técnicos y sabremos con qué cosas tenemos que ir, a donde tengamos que ir. Usted es el que ya va poniendo va a venir el lobo, pedirá lucro cesante, ha dicho que no está de acuerdo con la decisión del ayuntamiento. Pues mire, si los empresarios no están de acuerdo con la decisión que hemos tomado nosotros de estar estudiando el caso para allanarnos, será en este momento problema de ellos. Porque nosotros lo que queremos es tener 400 personas de Punta Umbría trabajando. Se lo he dicho por activa y por pasiva. Y haremos lo que nosotros pensemos que es mejor para Punta Umbría. Y ahí no nos van a doler prendas. Y no nos van a doler prendas. Y ellos pedirán lo que quieran. Y nosotros iremos a un juzgado. Y el juez dirá, o aquí nos va a dar miedo porque pidan uno, pidan... No, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y por supuesto defender a Punta Umbría. Y usted tiene toda esa documentación. Mire, pues yo tengo toda esta documentación de este y lo otro. Y nosotros también la tenemos. Y que nosotros no contamos con su grupo, le digo por activa y por pasiva, que no somos nosotros los que no contamos con su grupo, que es usted el que jamás ha venido. Usted es el único portavoz que no ha venido nunca a preguntar nada o a dar alguna solución para el pueblo de Punta Umbría. Que quien venga sea usted, cualquiera de la oposición, como cualquier persona del pueblo, a que aporte algo para mejorar Punta Umbría, bienvenido sea. Bienvenido sea, si eso es lo que nos falta en Punta Umbría, unión.
para construir un pueblo mejor. Ese es el problema que tenemos en Punta Umbría. Y cuando usted quiera, las puertas abiertas a la información, no hay ningún problema. Si nosotros nos estamos reuniendo con todo el mundo y cada uno dice una idea y esto, lo que se pueda hacer, lo haremos. Pero, por supuesto, nosotros tenemos que preguntar a los técnicos, informarnos por los técnicos y creer en los técnicos y en los secretarios, que son los que dan fe y certifican. Así está establecido por ley, así lo hacemos nosotros. Y no asuste tanto, porque no nos podemos adelantar a las circunstancias. Mire, usted el otro día fue al juzgado y pidió la suspensión, medidas cautelares para que no cobrara los sueldos el equipo de gobierno. Yo separaron los sueldos, tuve un informe del secretario y firmé para que se pagaran los sueldos. Usted me ha metido al secretario a mí por vía penal por haber pagado la nómina. Y mire usted, ahora mismo acaba de llegar la sentencia del juzgado donde no le da la razón y donde no acepta esas medidas cautelares de no tener por qué pagar el sueldo. O sea, que usted siempre tampoco tiene razón, aunque yo le escucharía como político y como abogado cuando usted quiera, pero no tiene razón, no meta tanto miedo porque después las cosas no salen como usted quiera. Pasemos a votación. ¿Vota a favor de la moción? Me da 10 segundos, es que no he dicho el sentido del voto. Me da igual, ahora lo vota. No, pero para explicar los 10 segundos nada más. Es que, mirad, yo no es por nada, pero es que no hay en ningún pleno y os dejo hablar otra vez, pero es que nos llegamos con un punto. Mira, encima no es cierto, porque lo que se aprobó en error no es 5 minutos la moción y después 5 minutos cada turno. La aprobamos 3 minutos y la pasamos a 2. Y ahora todo el mundo se queda con algo. Tenemos que respetar los tiempos. Es la última vez, pero te voy a dar para que le explique a José Carlos Aupu el sentido del voto, pero no podemos. Así, Juan Luis, no podemos. La última vez, para todos los grupos y para todos los grupos. Vale, muchas gracias. Vamos a votar abstención porque no, aunque lo ha dicho de palabras, pero en el acuerdo no se especifica cuál es el bien patrimonial, porque solo pone reclamación patrimonial, pero no se especifica el lucro cesante o el... Eso es lo único que voy a... Señor secretario. ¿Votos a favor de la moción de UPU? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No se acuerda la moción. Sentido del voto. A favor 5 UPU. Abstención 1 Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. En contra 7 grupos socialistas, 2 concejales no adscritas. Siguiente punto. Bien, con carácter previo, insisto lo que dije en la Junta de Portavoces. Va a ocurrir ahora otra vez. Creo que ya es hora que haya una lógica en la hora de convocatoria de los plenos y que las mociones de UPU no tienen por qué ser siempre las últimas. Si seguimos una lógica de mayor o menor representación municipal, pues primero PSOE, después UPU, así. Si seguimos una lógica de menor a mayor, pues las últimas son las del PSOE. Pero que la lógica sea que siempre las últimas mociones, las del PSOE, cuando nosotros, ninguno de los concejales cobran absolutamente nada y se tienen que ir llegando a las 3 de la tarde para poder comer antes de trabajo, como le pasa a Angustia o como le pasa a otros, pues yo perderé todo el tiempo, pero esto me parece más importante, porque se está cortando la presencia de representantes públicos en este pleno. Y ya está bien que siempre sea UPU el que son las últimas mociones. ¿Ya está bien? Ya está bien. Dicho eso, traemos esta moción porque usted nos privó del debate echándome al portavoz de este grupo de forma antidemocrática, injustificada y que ha quedado retratada en toda la provincia de Huelva. Sus formas han quedado retratadas en toda la provincia de Huelva gracias a ese vídeo. Usted le dará pena, pero desde luego usted ha dado pena por ese vídeo. Así que ríase, usted misma se retrata. Esta moción la trajimos y tuvieron la poca decencia democrática de debatirla sin estar nosotros delante. Y eso es falta de decencia democrática.
porque eso se deja encima de la mesa, porque el proponente es el que tiene que decidir si la deja o no, y ya que ni el proponente está, no se debate. Y es una potestad de la alcaldesa haber dicho, esto no se debate porque si el proponente no está, pues esperamos a que no se debata. Y no incluso, no solamente debatirla y votarla, sino aprovechar a hacer comentarios personales con respecto y algunos hirientes o jocosos con el que acababan de echar de este pleno. Por eso se vuelve a traer. Por tanto, eso todavía más incide en esa actitud antidemocrática que tuvo usted en ese pleno. Dicho lo cual, ya sabéis de qué va la moción. Es la moción de las autocaravanas, de que se regule una ordenanza conforme a la propuesta de la FAM para regular las ordenanzas de las autocaravanas, los campers, y básicamente se pretende eso. Esa moción que se debatió sin que estuviéramos nosotros, como la hemos podido ver luego en Onda Punta, pues encima se dijo que se rechazaba porque ya se estaba trabajando en ello. Han pasado 2 meses. ¿Dónde está la ordenanza, señora Sacramento? Yo haré lo que tenga que hacer. Vamos, no me va a decir usted. Hace 2 meses que han transcurrido y aquí otro pleno extraordinario, y sigue sin venir la ordenanza que ustedes tenían ya totalmente pertrechada, totalmente realizada, estudiada. ¿Dónde está la ordenanza? ¿Dónde está la aprobación? Que como usted sabe hay que dar aprobación inicial, exposición pública, y seguimos sin ordenanza. Y ustedes venían, ya la tenían todo trabajado y todo hecho, y que por eso no la aprobaban, y que se metía con el espíritu por no sé cuánto. ¿Dónde está la ordenanza, señora Sacramento? ¿Dónde está 2 meses después? Cuando hace 2 meses ya la tenía lista. ¿Dónde está? Seguimos sin ordenanza. Y se rechaza, como están diciendo aquí, porque ya están trabajando en ello. El estar trabajando en ello, ¿qué supone? Esperar hasta que, no sé, las estrellas coincidan y pase el cometa y venga lo que no sabemos cuándo va a venir, que es el tsunami. A ver si va a venir antes el tsunami que la ordenanza de autocaravana. Y se las va a llevar por delante. Es lo que hace falta ya. Entonces, sinceramente, yo lo que digo, aquí se trajo una ubicación, se trajo en enero una ubicación y que sería conveniente redactar una ordenanza. Todavía seguimos esperando la ordenanza. Y nada, si dentro de 2 meses no ha traído usted la ordenanza, volveremos a traer la moción. Muy bien, ha terminado su turno, señor Martín. Muchas gracias. Bueno, pues más o menos voy a decir lo mismo que dije en aquel pleno, pero voy a añadir más cosas. Yo creo que es importante que este tipo de cosas, no sé si le corresponde a María este área, no sé ahora mismo, como lo ha mencionado usted, pero creo que es importante que se lleve a cabo como igual como el de los patinetes que se trajo en julio. Porque mira, voy a hacer un ruego después para que la ordenanza de los patinetes se acelere, porque precisamente yo personalmente tuve un percance sin consecuencias, no pasó nada, pero iba por una acera más o menos, no era muy ancha, era estrechita, y me pasó por el lado un chaval con patinete y no me rozó físicamente, pero sí en la ropa sentí el tirón, pero iba bastante rápido. Entonces creo que ahora mismo por seguridad creo que me consta de que se va a poner de moda los patinetes en Punta Umbría, porque ya me han comentado alumnos precisamente que le van a regalar patinetes para los Reyes, y puede que dentro de pocos meses veamos muchos patinetes. Estoy metiendo los patinetes en el ruego, después lo voy a decir otra vez. Y con el tema de las caravanas, pues creemos que también que es necesario, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Cosas que me preguntan. No lo he traído a pleno porque como ya se trajo, pues lógicamente no lo iba a incidir en ese tema. ¿Qué pasa con todas las caravanas que hay allá al lado del Mercadona? De si eso es legal, que aprovecho para hacer la pregunta
si el servicio, si se está prestando algún servicio, porque una de las propuestas que tenía mi amigo Andreu, creo que lo dije en aquella ocasión, que él siempre lo decía, que había que, lo dije también en el Pleno, que habría que hacer en Punta Umbría un servicio a las caravanas, pero completo, que pudieran pagar, que tuvieran su agua corriente, que tuvieran incluso luz, que tuvieran toma, lógicamente, de alcantarillado cercana para poder evacuar los residuos. Y él siempre tenía esa idea y desafortunadamente ya no está con nosotros, pero él era una de las cosas que me contaba, que había que impulsar en Punta Umbría una especie de zona en el que las caravanas pudieran estar con todos estos servicios y no aparcados en medio de la calle, o con algunas que hemos visto que ardieron, ¿no?, en un pinar, o cerca de un pinar, que estaba por allí, por la avenida de la Libertad, no sé si se acuerdan de aquello. Entonces creo que si están trabajando en ello, que no lo dudo, por supuesto, pero creo que es algo que se debería darle un poco de prioridad, aunque creo que tiene más prioridad la otra, la que he dicho anteriormente, pero que se debería trabajar por lo menos, digamos, si nos pueden hacer un resumen o un anticipo de en qué línea se está trabajando, porque aprovecho para abrir esta propuesta de la mesa de partidos, porque si el ayuntamiento tiene un grupo de trabajo, lo que se está trabajando con la ordenanza de las autocaravanas, ¿por qué no se nos convoca o se nos pide o se nos informa de cuáles son las líneas maestras de ese estudio? Porque eso es algo que es beneficio para Punta Umbría. Ahí no cabe un debate ideológico, es un beneficio para Punta Umbría. Entonces, por lo menos pedirnos propuestas o cosas que nosotros podamos aportar, aunque ya hay como un modelo, ¿no?, de reglamento, de ordenanza. Esto está, la FAM ya lo tiene trabajado, pero por si hay algo específico para Punta Umbría, que podría hacer, pues, el acceso a los terrenos, la adaptación, el tema de cómo se va a prestar el servicio, si se va a hacer una licitación o se va a encargar el propio ayuntamiento con los funcionarios que tiene, ese tipo de cosas que son detalles que a lo mejor, no sé, no creo que haya ningún mal en que estemos informados por lo menos cuáles son las líneas maestras, tanto para aportar. Sigo a continuación. Señora Sacramento. Sí, yo voy a ser muy breve. La moción no la iba a llevar yo, la iban a llevar otros compañeros, pero bueno, ya que me ha nombrado a mí el señor Cancino, la voy a nombrar yo. La moción se trajo en el pleno pasado y se votó en el pleno pasado. La alcaldesa decide si la moción se ve o no se ve y se decidió que se veía. Además, la alcaldesa le expulsó a usted, el resto de sus compañeros se podían haber quedado y haber debatido la moción. Y mire, tanto que le gusta a usted traer las entrevistas de la radio y los trozos de la radio, dígame usted dónde dije yo que ya estaba la ordenanza confeccionada. Dije lo mismo que voy a decir hoy, que están los técnicos trabajando con Tamara, con Alejandro y con Amelia en la confección de una ordenanza. Están trabajando con los autocaravanistas que han traído sus proyectos, los tienen encima de la mesa y están trabajando de la mano de ellos. Casualmente usted se habrá enterado de que se están produciendo esas reuniones de trabajo y, claro, el espíritu que no le veía a la moción que el PP trajo en enero de este año, se lo ha visto ahora. Por eso dije yo que el espíritu le había poseído. No creo que con eso le haya faltado al respeto. Vamos, lo vuelvo a decir, el espíritu le ha poseído ahora cuando no le poseyó en enero. Yo no voy a insistir en nada más, yo creo que lo he dicho bien claro, vamos a votar que no. Se está trabajando, los técnicos están trabajando y los técnicos son los que marcan los tiempos, no los va a marcar su partido político. Señor Hernández García. Pues nada, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Resulta que hay una moción que trae una propuesta marco, que nada más que una propuesta marco, que es lo que viene a traerse hoy aquí la moción, que es la propuesta marco de la FAM, como moción marco para trabajarla, para incluir la idiosincrasia propia que pueda tener o pueda dejar de tener en Punta Umbría, y se rechazó, se votó. A mí me parece que, por supuesto, que fue
falta de decencia democrática, y efectivamente si le he nombrado a usted es porque usted es la que debatió entonces. La que actuó de portavoz sobre este tema la última vez fue usted, que por cierto, si el PP lo trajo, usted no es el PP. No, pero ni yo no digo que lo sea, pero usted se arguye que lo trajo el PP. Usted no es el PP. Usted no es el PP. Usted no es el PP. Por tanto, lo que está claro, y diga lo que usted diga que si hay reuniones técnicas, que si hay reuniones, lo que no es posible, pues mire lo que le voy a decir. Aquí falta un poquito de dedicación, porque lo que no es normal, que un asunto venga a pleno 2 veces en 2 meses y que la respuesta sea, se sigue trabajando en ello. ¿O ustedes pensaban que no lo íbamos a volver a tratar? Un poquito por vergüenza torera, que decía su compañero Antonio Albarracín, cuando el proyecto de los 13 hoteles, por vergüenza torera, al menos voy a traer aquí la moción redactada, después de 2 meses. Es que, si queremos, ¿cuál es el periodo fuerte de las autocaravanas? El verano. Si queremos que esté en vigor, y Semana Santa. En Semana Santa, pues ya vamos tarde, porque hay que aprobarla inicialmente. Hay que hacer una exposición pública. Hay que aprobar definitivamente si hubiera alegaciones por parte de quien sea. Pues no llegamos. Entonces yo creo que si ya se ha mostrado la voluntad de tener una ordenanza, el que en 2 meses no se haya traído, a mí, ¿qué quieren que les diga? Me parece falta de dedicación. Y por cierto, en aquel pleno, la alcaldesa, por cierto, coincidió conmigo sobre que algunas propuestas en materia de autocaravana que se traían en aquella moción, pues hay que tener mucho cuidado porque hay que preservar la competencia desleal con situaciones de camping que existe con concesiones municipales. Ese fue el espíritu poseído, a usted le ha poseído el espíritu del PSOE, por eso está en su equipo. Usted ha criticado hasta la saciedad todas las políticas que aquí ahora defiende, pero a quien le ha poseído el espíritu del PSOE es a usted y a su compañera Amelia Gallardo. Ustedes denunciaron el SAPU 5 porque entendían que era PMS, les dio la razón hasta el tribunal. Ahora se oponen, les ha poseído el espíritu del PSOE. Ustedes defendían que qué barbaridad los planes de empleo, los préstamos del ayuntamiento, los planes de saneamiento, los préstamos del ayuntamiento, el galeón, lo ponían vestido de limpio, ahora les parece bien, les ha poseído el espíritu del PSOE. Aquí quienes están poseídas son ustedes, no soy yo. Pero claro, efectivamente lo que sí hace falta es una ordenanza de una vez. Y si ustedes ahora me van a votar en contra, pues ya lo están diciendo, porque dicen que están trabajando en ello, pues yo les pido que en el próximo pleno ordinario, dentro de 2 meses, Navidades por medio, que si el próximo pleno de final de enero ustedes no traen la moción de caravana, dimitan, ¿no? ¿Dimiten? ¿Dimiten? ¿Porque no han hecho su trabajo? ¿O por lo menos dejan la delegación correspondiente a esto? Porque entonces ya serían, ¿cuántos meses? Si ya está casi hecho, me han dicho, ¿no? Entonces, si la aprobación inicial no viene al próximo mes, dimitan, ¿no? O deja la delegación correspondiente y se la deja a otro compañero. Porque entonces demostrarán que son incapaces, en 5 meses, de redactar una ordenanza de caravana. Casi no, ha terminado este turno. Bueno, yo para cerrar ya este punto, que decir que voy a votar a favor de nuevo de la moción, porque creo que es algo necesario. Vuelvo a recalcar el mismo argumento, el hecho de que se esté trabajando, si se está a favor, votar en contra, creo que es incoherente. No voy a incidir más en ese tema y lo demás que decir. ¿Algo que decir, señora Sacramento? Sí, muy brevemente. Señor Cansino, yo no soy el PP,
pero cuando vino esta moción la trajo María Sacramento como representación del PP. Y si yo no soy el PP, el SAPU 5 lo denunció el PP. Yo no soy el PP, no vamos a ser coherentes con lo que denunciamos y lo que decimos. Y le voy a decir una cosa, yo no soy del PP, yo ya no soy el PP, pero yo voy a seguir siendo, he sido además recientemente fiel a mi voto, no como usted, al que expulsaron del PP, lo expulsaron además por la puerta de atrás y ha estado unas elecciones pidiendo el voto para Ciudadanos y otras elecciones pidiendo el voto para Vox. Yo voy a seguir siendo fiel a mi partido y a sus políticas y a mis ideales de siempre. Le repito, yo voy a votarle en contra porque están trabajando los técnicos y los concejales delegados en este asunto. Usted puede traer las mociones, la moción las veces que le dé la gana, pero que usted no va a marcar los tiempos los van a marcar los técnicos, que son quienes están trabajando. Señor Cancino. Mire usted, yo no pido el voto a nadie cuando no me presento. Yo pido el voto a UPU cuando me presento. Y luego libremente, a lo mejor usted me lo niega, voto a quien me sale del arco del triunfo, poseído. Del arco del triunfo poseído, al que creo que debo votar en cada momento, igual creo que como cualquier ciudadano. Así de claro. Yo creo que cada uno vota lo que cree. Pedir el voto, pido el voto cuando me presento o cuando está en un partido político. Por tanto, si usted quiere seguir diciendo públicamente, como lo hace, que yo pido el voto para quien sea, yo voto a quien creo, a quien quiero. Y a quien creo, y a quien me parece conveniente. Hasta ahí podíamos llegar, que usted me negara a mí esa posibilidad. Y si a mí me pregunta alguien qué voto, pues lo digo o no lo digo, porque también soy libre de decir a quién he votado o a quién no he votado. Evidentemente. Pero aquí hay algunas que incluso públicamente no solamente no respetan que el voto es secreto, sino que mienten diciendo que yo he pedido el voto para alguien, como lo acaba de decir aquí. Yo no he pedido el voto para nadie que no sea en el partido en el que he estado. Jamás. Y aquí están mis compañeros para decirlo. Jamás. Así que no mienta más. Jamás. Que es usted una especialista en el victimismo y en la mentira. En ambas cosas. En ambas cosas. En ambas cosas. Y creo que lo dicho, si en enero aquí no está para aprobación inicial la moción, la ordenanza, dado que se va a rechazar porque están trabajando en ello, si la ordenanza de autocaravana no está como fecha límite el 31 de enero, nosotros vamos a pedir la dimisión del concejal delegado correspondiente por no hacer su trabajo. Muy bien. Está en su derecho, por supuesto, de pedir la dimisión de quien usted considere. Nosotros respetamos la democracia, entonces no pedimos su dimisión. Se quede usted ahí mientras que el pueblo lo vaya colocando y ya está, y en la oposición, como ha hecho en los últimos 20 años. Mire, señor Juan Luis, le vuelvo a decir que si usted considera incoherente es una consideración personal. Las consideraciones personales algunas veces son subjetivas también. Nosotros, mientras que estemos trabajando en el tema, vamos a votar coherentemente que no. A lo que ha dicho el señor Cancino, que se trajo en la última, mire, yo no presenté la moción por poca decencia política, como usted dice. Yo lo eché a usted y pensé que otra persona podía defender perfectamente la moción, como en mi grupo lo hace. ¿Qué hace 2 meses? Es que los trabajadores tienen mucho más trabajo. No solo atender a las propuestas que usted trae al Pleno. Eso no es que no se esté trabajando. Eso es que tienen mucho más trabajo. Esa ordenanza como más ordenanza. Que estamos reuniéndonos, usted lo sabe, porque aquí estamos en un pueblo muy pequeño y no nos ocultamos nunca de que quien nos sentamos o no. También lo sabe su delegada, porque también hemos mantenido relaciones con su delegada, porque nos preocupa también las caravanas en determinados sitios. Y también lo sabe la subdelegada del Gobierno, que en la zona del cruce de la Bota, como no tenemos potestad, le hemos dicho o que la regule
o que podamos llegar a un acuerdo. O sea, que movernos, nos estamos moviendo. La última vez que hablamos de este tema con la delegada de Turismo, que es de su partido, hace 6 días. Lo estamos haciendo y después a los técnicos las prioridades. Y nos estamos moviendo en 2 cosas, como ha dicho la concejala. Una, en la ordenanza para la caravana y otro en un recinto. Porque lo que no vamos a permitir es que Punta Umbría se inunde de caravanas, de barcos en la calle y de carros rocío, no tenemos aparcamiento. Eso hay que quitarlo. Y hay que quitarlo y también nos hemos reunido con ellos. En la posibilidad que tenemos, que la tendrán que afectar sí, o si no tendrán que buscar otro sitio, porque no puede ser. A lo que usted ha preguntado del Mercadona, no, del Mercadona y de otras zonas y no hemos reunido. Caravanas, carros y hasta barcos y lanchas que hay por la calle. Y después nos quejamos que tenemos falta de aparcamiento. Entonces, eso se está trabajando. Le puedo asegurar que se está trabajando, que es cierto que es que no estamos solamente para una ordenanza, es que estamos para muchas más cosas. Y claro que le damos prioridad a esto y estamos reuniéndonos con colectivos para el consenso. Y hay empresas que han venido a reunirse con nosotros porque pretenden montar espacios de caravana con su responsabilidad y, por supuesto, con la aportación que desde el ayuntamiento se considere. Por lo tanto, eso es así. Y después le dije una vez que yo cada vez que usted hablase del tema de las concejalas no adscritas, que son las concejalas de mi equipo de gobierno, le diría que si ahora a ella le ha poseído el espíritu del PSOE para venir a pactar con Aurora Águedo, a usted le poseyó el espíritu del PSOE cuando quiso pactar con Gonzalo Rodríguez Nevado en mi presencia. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción de UPU? ¿Votos en contra? No se acuerda la moción. Sentido del voto. A favor, 4 grupos unidos por Punta Umbría, 1 Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. En contra, 7 grupos socialistas, 2 concejales no adscritos. A continuación, ahora, la moción de urgencia. Ay, Se va a votar, ¿habéis leído toda la moción de urgencia? Primero para votarla, sí. Primero la urgencia. Bueno, si todos tenéis... Hay que votar la urgencia, ¿no? Sí, pero va a llevar a razonar la urgencia, que es porque ha pasado el 25 de noviembre. El hecho de presentar esta moción con carácter de urgencia, bueno, como todos sabemos, el pasado lunes 25 de noviembre es el Día Internacional que conmemora la eliminación de la lucha contra la violencia de la mujer y en todos los municipios se plantea en este mes de noviembre una moción que ahora veremos para elevarla a institucional, si lo veis conveniente, y es por eso el carácter de la urgencia. Gracias. ¿Votos a favor de introducir este punto de orden del día, esta moción institucional? ¿Votos a favor? Unanimidad de los 14 miembros de la corporación presentes en la sesión. Comienza el debate. Me voy a ir directamente a los acuerdos que proponemos para votar esta moción y que salga adelante, que es reforzar y poner en valor desde este ayuntamiento las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, en el marco de sus competencias, así como su seguimiento con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres. 2.
mantener un firme compromiso con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer y dar prioridad a estas cuestiones. 3. Velar porque existan los recursos económicos adecuados para la aplicación de los instrumentos que luchan contra todas las formas de violencia, sobre todo la violencia contra la mujer. 4. Manifestar nuestra repulsa más enérgica a todas las formas de violencia hacia las mujeres, nuestro compromiso con las víctimas y declarar a este municipio tolerancia cero con los maltratadores. Y 5. Respaldar a las organizaciones y grupos de mujeres y los defensores de los derechos de las mujeres que han actuado como catalizadores y líderes de los avances legislativos y políticos en la última década, en lo que respecta a la evolución y a la práctica de los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Nada, comentar que esto lo hablamos el lunes en la manifestación, porque ustedes lo teníais hecho ya, ¿no? Que digo, pues, como viene a nombre de, como propuesta del Grupo Socialista, lo ha escrita, que me hubiera gustado participar, pero bueno, como va a quedar como moción institucional, no hay problema porque vamos a estar todos a favor, ¿no? Bueno, supongo. Salvado ese detalle, pues como lo estuvimos hablando, porque creemos que era algo que, no sé si se fraguó en aquella conversación, pero creíamos que era algo importante que Punto Embrión tuviera una declaración institucional sobre este tema, ¿no? Lógicamente, nuestro partido es consciente de esta problemática que tenemos, yo creo que archiconocida, ¿no? La vemos, pues si llevamos 52 mujeres fallecidas en lo que llevamos de año y queda todavía prácticamente un mes, pues sale a más de una mujer por semana, lógicamente. Un año tiene 52 semanas, precisamente. Entonces creemos que es un problema que es serio, que yo creo que es una lucha que debería tener un consenso absoluto y que todo el mundo por lo menos pusiera su granito de arena desde cada institución, desde cada voto, y yo creo que desde aquí también deberíamos mandar nuestro respeto hacia todas esas víctimas, lógicamente, y que estamos de acuerdo punto por punto todo lo que se dice, que hay que luchar contra todos los tipos de violencia, pero creemos que el de la mujer es muy delicado porque, yo es que he conocido casos, no directos, pero he conocido casos y sé el miedo con el que viven algunas mujeres, en este caso, y creo que es algo que es muy bonito y está muy bonito la lucha en el sentido de que haya unión y que aquí vaya a salir, presupongo, por unanimidad. Muchas gracias. Señor Hernández Cancino. Bien, en primer lugar, decir que aunque la moción es institucional, nosotros estamos completamente de acuerdo en que sea institucional, pero no por ello no deja de llamar la atención, que ahora que la he visto, que la moción venga firmada por la concejala correspondiente, portavoz y con las concejales no escritas. Me llama mucho la atención. Para algunas veces somos equipo de gobierno y para otras diferenciamos. No entiendo esa firma, no puedo entender esa diferencia en la firma. Pero bueno, dicho eso, cualquier posicionamiento en este tema creo que debe ser, es importante, que institucionalmente se defienda la respuesta ante la violencia de género, ante la situación que llevamos, ante las víctimas que hay, ante la situación que se está dando, y creemos que todos debemos de dar una respuesta a ello. No por ello quería aprovechar para hablar de los actos que efectivamente año tras año se hacen desde la concejalía y desde este ayuntamiento con motivo de este día. Y yo, precisamente, para que tengan mayor repercusión estos actos, yo pediría que, en primer lugar, pues eso, que tuviéramos la suficiente importancia para que no tenga que venir con una moción institucional para que este tema pudiera incluso hacerse de forma pública mediante a lo mejor incluso un pleno extraordinario ese día un pleno extraordinario por este motivo, que le diéramos más visualización, que fuera una de las actividades para ese día y que ese día además en ese pleno extraordinario tuviera una especial presencia, pues los jóvenes, las mujeres, las chavales del instituto, invitarlos. Lo digo porque
Nosotros fue imposible estar por la tarde en la marcha que se hizo. Tuvo Seba, sí, que fue cuando pudo ir, pero sí he visto que en otros municipios, en el de Cartaya, han aprovechado para hacer esa marcha en horas en las que han invitado especialmente y han hecho, es una actividad del instituto que han ido todos los chavales y alumnos del instituto para acompañar esa marcha junto con otras asociaciones y ha tenido lo que tiene que tener, una presencia más reivindicativa y de mayores personas ese día. Que todo lo que se haga está bien y que yo me consta que todo se ha hecho con la mejor de las intenciones. Pero ya que usted dice que yo no aporto nada, aunque hoy se haya aprobado nada bueno para el pueblo y nada que se pueda aprobar, aunque hoy se haya aprobado la moción del tema del Colegio Virgen del Carmen con nuestra aportación y ya que estoy aportando, aunque yo nunca hagamos nada, pues le digo que creo que hay que darle mayor importancia, estamos de acuerdo ahora mismo y que pongo encima de la mesa la posibilidad de que en lugar de una moción institucional sea un pleno extraordinario para reivindicar este día el año que viene. ¿Tú le vas a comentar la programación? Sí. Bueno, primero al señor Martín decir que este tipo de moción institucional se lleva trayendo todos los años. El único inconveniente es que, por ejemplo, el año pasado el 25 justo cayó en el día del Pleno y en este caso pues ha caído el lunes y se trae 2 días después. Y al señor Hernández Cansino, pues le acepto la propuesta que usted plantea, pero tengo que decirle que desde el Centro de la Mujer y además este año tengo que felicitar más que nunca al tejido asociativo por la implicación de tantísimas actividades como nos han hecho llegar para conmemorar este 25 de noviembre. Usted habla de la implicación de los jóvenes y demás. El 15 de noviembre, a las 12 de la mañana, en el Teatro del Mar, tuvimos una actividad donde se implicó todos los jóvenes de Punta Umbría. Es más, nunca he visto el teatro tan lleno como el día 15 de noviembre y me alegra porque justamente se cumple el objetivo que nos habíamos marcado desde el Centro de la Mujer, que era incidir sobre todo en el fundamento de que los jóvenes son los primeros que se tienen que concienciar en este sentido. Hemos tenido programas de radio, aparte del día 15 de noviembre, donde hubo una muestra por parte de una obra fantástica que nos cedió la Diputación de Huelva. Una actividad que se suspendió, que venía por parte de la Asociación de Mujeres de Punta Umbría Abriendo Caminos, se suspendió por las inclemencias del tiempo. Y así que me acuerde a grosso modo y la marcha que tuvimos el lunes, que a pesar de estar el tiempo como estaba y el frío y todos los obstáculos que pudimos tener, Punta Umbría se sumó a esa lucha por la violencia de género. ¿Que hay que seguir trabajando en esta línea? Por supuesto. ¿Que hay que implicar más a la ciudadanía? Por supuesto. Pero para eso estamos los políticos, también para reivindicar este tema. Muchas gracias. Lo que esperemos y lo que desearíamos es que no tuviésemos que celebrar nunca más un 25 de noviembre, porque eso significa que no hay ninguna mujer más fallecida por violencia machista y no olvidarnos tampoco de los menores que este año también han fallecido, que también este año hay menores fallecidos. Como ha dicho Juan Luis, dar las condolencias a los familiares de todas estas personas que han sido víctimas de la violencia de género y comentar que nosotros trabajamos todos los días por la igualdad, porque la única fórmula que hay para eliminar la violencia de género es trabajar en la igualdad. Estamos trabajando con los centros escolares, estamos trabajando con asociaciones y en la Casa de la Juventud, con talleres especiales, estamos trabajando en coeducación en escuelas de familia. Y los jóvenes trabajamos en el teatro, en el tema de la prevención, porque los expertos dicen que hay que trabajar desde pequeño y en el tema de la concienciación. El tema de la marcha de Cartaya se implicaron los jóvenes por la mañana, muy bien. No sé qué técnicos tienen o no, nosotros reunido con todos los colectivos pensamos que esa actividad para que ellos aprendieran lo que eran comportamientos machistas era a través de ese teatro que se hizo, donde participó además
aparte de todos los centros, de todos los dos directores, los dos centros de secundaria, vinieron asociaciones de vecinos. De las pocas veces que se ve el teatro totalmente lleno y los profesores encantados con la obra de teatro. Hay que guardar un poco de silencio. Entonces sí que se ha trabajado y bueno, en un montón de actividades que se han hecho este año, que ha participado más la población que nunca. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción institucional del Ayuntamiento de Punta Umbría sobre violencia de género? Se aprueba por unanimidad de los 14 miembros de la corporación asistentes de la sesión plenaria. Pasamos ahora a ruegos y preguntas, que hay 2 preguntas que formula el concejal don Sebastián Pomares González del Grupo Unidos por Punta Umbría. ¿La vale de usted? ¿Leo las 2 o leo una y...? Vale. Pues el 31 de julio de este año fue aprobada por unanimidad de los presentes la moción promover la creación o transformación de la residencia de tiempo libre de nuestra localidad en un centro de alto rendimiento o tecnificación deportiva, propuesta por el Grupo Unidos por Punta Umbría. Pues la pregunta es en qué estado se encuentran las conversaciones o gestiones sobre este acuerdo de pleno. Bueno, como bien comentaba antes su líder del partido, nosotros cuando tomamos acuerdo de pleno nos ponemos a trabajar en los asuntos, ¿vale? Con fecha del 4 de septiembre, pues tuve una cita con el director Juan Monte de la residencia Tiempo Libre, donde, bueno, pues estuvimos conversando y estuvimos hablando sobre el tema que se proponía y un poco para esclarecer que no teníamos muy claro tampoco desde la misma moción el espíritu de la residencia de tiempo libre. Bueno, pues este señor me estuvo comentando y me contestó a través de un correo electrónico pues las diferentes funciones y tareas que desempeña la residencia de tiempo libre. Antes de nada, decir que estas residencias pues dependen orgánicamente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a través de las delegaciones territoriales de conocimiento y empleo, correspondiendo a la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad Social Laboral en la Consejería de Empleo a la gestión de los programas de residencia de tiempo libre. Tela, ¿vale? Las diferentes funciones que tienen este tipo de residencias es facilitar a las personas trabajadoras y a sus familiares el acceso a un periodo vacacional en unas condiciones económicas más ventajosas que las ofrecidas por el sector hotelero, permitiendo así el derecho al ocio y una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, y también pues desarrollar un programa de hondo contenido social en colaboración con los diferentes ayuntamientos andaluces y organizaciones sin ánimo de lucro, donde posibilita el disfrute gratuito de un periodo vacacional en temporada de baja ocupación. Total, que bueno, esta residencia lo que se basa fundamentalmente es promover conciliaciones de la vida familiar de los diferentes trabajadores de las administraciones públicas, y tienen un presupuesto en el año X, ¿vale? Y bueno, ellos están intentando cada vez tener abierto el centro lo máximo posible sin jamás denegar ninguna propuesta que venga desde el tema deportivo. Ellos me pasaron una dirección para pasársela a nosotros, a cualquier externo, cualquier empresa deportiva que quiera hacer un evento y que quiera contar con esas instalaciones, para ellos, a través de su servicio de coordinación de esta residencia, pues poder estudiar si tenían fechas, si tenían trabajadores, si tenían presupuestos, o ver de qué manera se podía dar facilidad a cualquier persona o cualquier empresa de eventos deportivos que quisieran utilizar las instalaciones y demás. Con respecto al tema de convertir el centro en un centro de alto rendimiento, ya estuvimos hablando en la moción que eso tampoco dependía de nosotros y que bueno, que ahora mismo la actualidad es que no, es que es un servicio fundamentalmente para el uso y disfrute vacacional de los trabajadores de la administración pública. No sé si con eso te vale o si quieres comentar algo al respecto. No, se propuso en pleno las conversaciones. Tú me has dicho ahora mismo que habéis tenido las conversaciones y me has dicho la contestación de las conversaciones. Yo no lo sabía, pues por eso lo estoy preguntando, nada más. De todas formas, también era instar a la Junta
de Andalucía y enviamos a la Junta de Andalucía la moción del Pleno. Sí, ¿no? Pero que el espíritu principalmente era el dar como alternativa una residencia para centro de alto rendimiento. Pues me ha contestado, pues contestada está. Voy a formular la otra, ¿no? Ya que, pues el pasado 24 de octubre el Servicio Municipal de Deportes de nuestro Ayuntamiento publicó un comunicado a través de las redes sociales de la suspensión por razones técnicas de la prueba deportiva octava media maratón Ciudad de Punta Umbría y las diferentes pruebas atléticas que se disputan conjuntamente a la misma. Desde nuestro grupo creemos que las explicaciones son escasas y de poco rigor por parte de nuestro Ayuntamiento, que siempre ha demostrado una gran profesionalidad a la hora de abordar este tipo de eventos y que nos mostramos esperanzados en que solo sea un lunar en su excelente trayectoria. Entonces la pregunta es ¿cuáles fueron las razones técnicas de esta suspensión de la media maratón y las diferentes pruebas que se disputan ese mismo día conjuntamente a la misma? ¿Por qué no se cercioraron antes de la apertura de las inscripciones de estos problemas técnicos y si hay alguna fecha para que se posponga esta prueba? Bueno, con respecto a esta pregunta, la verdad que yo me esperaba esta pregunta en otro foro, en otro contexto, pero no pasa absolutamente nada. Yo te la voy a contestar aquí. Si esperaba que, como nos vemos prácticamente a diario, que me lo hubieras preguntado en tiempo y forma y cuando era la situación. De tal manera te la contesto aquí y además, siendo compañeros, y hemos sido compañeros siempre, ¿no? Yo te brindo, y ya te lo he dicho, y lo hago públicamente, que para lo que necesites, no Seba Pomares, Juan Luis, José Carlos, todos los compañeros. Yo creo que antes de hacer este tipo de preguntas, que bueno, que si son de interés, perfecto, que tengamos un trato directo y cercano, que para eso estamos, ¿no? Para interactuar y responder lo que sea necesario. Igual que si fuera al contrario, pues yo te preguntaré lo que cree oportuno, ¿no? Con respecto al tema de la suspensión, hace relación solo al tema de las redes sociales. Lógicamente, cuando suspendemos una prueba desde el Servicio Municipal de Deportes, tenemos la responsabilidad no solo de hacerlo en redes sociales, eso es un mero trámite. También lo hacemos con las federaciones, con los colectivos que queremos que se han apuntado o que son parte protagonista de la prueba. Nos pusimos en contacto, lógicamente, con el Centro de Control de las Inscripciones, nos pusimos en contacto con las personas que hicieron la inscripción, nos pusimos en contacto con la empresa, en este caso con Puntiti, que también estaba cogiendo inscripciones. Y bueno, se dieron muchas respuestas, ¿no? El tema de poner en redes sociales razones técnicas, pues fue un poco para tampoco tener que dar muchas explicaciones al respecto, porque creamos oportuno desde el grupo motor, desde el Servicio de Deportes, no tener que dar tantas explicaciones. Pero bueno, las explicaciones son básicas. Muy pocos inscritos, como tú ya bien sabes. Había unas 72 personas inscritas en la media maratón, 24 personas en los 10K y 8 personas en la carrera popular, una estimación muy por debajo de lo que se venía celebrando en los últimos años, desde que empezamos, estimando siempre una participación de 350 personas de ahí en adelante. Y bueno, ya sabéis también que la media maratón, al tener que ser tantos kilómetros, que son 21 kilómetros, pues bueno, necesitamos tener cortados muchas calles del pueblo durante un periodo bastante considerable, y también nos parecía, para tan poca participación, no creíamos oportuno de tomar esa responsabilidad. Igualmente, el despliegue logístico es muy embarazoso, ya como tú bien sabes, la complejidad que implica el organizar un tipo de prueba de este tipo, todo el despliegue logístico. Además también de que la Guardia Civil en su día le mostramos un recorrido, ellos no estaban mucho para la labor porque queríamos salir hacia 50-50, coincidían en un puente. Creemos que también al cambiar la media maratón de fecha de abril a noviembre encima en el puente, pues creemos que también ha sido una de las razones por la que haya habido tan poca participación. También hemos analizado, y hay muchas medias maratones
muchos sitios que se están perdiendo, que se están suspendiendo. Y son un poco esas razones por las que se suspendió. Prácticamente, haciendo una estimación de personas dentro de la organización, prácticamente rozábamos la participación real de la prueba. Por lo tanto, lo estuvimos analizando porque no nos gusta hacer las cosas a la ligera, pues le estuvimos dando mucha vuelta y al final se decidió que no, también porque al final tienen unos costes públicos que creíamos conveniente que no nos deberíamos de gastar con respecto a la estimación a la realidad que teníamos. Vale, igualmente, lo de ¿para qué fecha se pospone? Pues ahora mismo estamos estudiando para el calendario 2020, ver si la encajamos o no la encajamos. Una prueba de larga distancia vamos a tener, no sabemos si en ese formato u otro formato, pero vamos, cuando lo tengamos yo me acercaré y te lo comunicaré para que nos ayude desde el Club de Atletismo y que tengamos esa colaboración como siempre la hemos tenido. Eso esperamos. Señor secretario. No, ahora son las preguntas para responder en el próximo pleno. Bien, primero... Yo tengo una, ¿vale? Recientemente me han digamos, trasladado una preocupación sobre los expedientes de plusvalía que están paralizados en el Departamento de Renta. Tengo aquí un ejemplo de una familia conocida, no me toca nada, que sea, que me ha dado el expediente, o sea, los papeles que ellas tienen, y llevan reclamando un poco más de un año, digamos, que resuelvan sobre la plusvalía. Entonces he indagado un poco y parece que hay un pequeño atasco allí en Renta. Entonces mi pregunta es si se puede, o sea, que se investigue esto. Es que entre un ruego y una pregunta, y la respuesta, puedo hacerlo en forma de pregunta, es cuál es el problema que hay o qué medidas se está tomando para poder resolver el tema de los expedientes de plusvalía que están atascados en Renta. Señor García. En primer lugar, a modo de ruego, no es un ruego, pero sí quiero que conste en acta, no es una rectificación total, pero sí en parte, ¿no? No me consta que haya llegado ningún tipo de comunicación ni por gestión ni por WhatsApp, a mí no me consta por parte del comité de empresa, pero hablando posteriormente con mi compañero Seba Pomares, mes de julio, mediados de julio, sí es cierto que el comité de empresa me trasladó querer reunirse conmigo, pero en ningún caso he recibido la citación esa de gestión, ni que sea, a mí no me consta haberla recibido. Por tanto, igual que digo una cosa, lo digo la otra. Sí, se dirigieron a mí, a mediados de julio creo que fue, que es cuando ha recordado Seba, que estuvimos hablando, pero que yo no recuerdo bien, pero lo emplazo más como fue las elecciones del nuevo comité de empresa después de las elecciones para eso que para otra cosa. No obstante, sí se dirigieron a mí, quiero que conste en acta en ese sentido, porque lo que es también que me lo ha recordado. En segundo lugar, un ruego. Sabemos las dificultades que tiene el tema de la fibra en algunas zonas de este pueblo, especialmente en la barriada de San Sebastián y en otras zonas donde no hay una demanda lo suficientemente importante de número de usuarios para que las distintas compañías hagan la inversión y instalen esa fibra. Sí es verdad, por lo que nos hemos estado informando, que hay posibilidades de incentivar esa cuestión desde el punto de vista municipal, con algunos tipos de eliminación de trabas, con algún tipo de incentivar desde el punto de vista fiscal esa cuestión, aunque hoy se haya aprobado el tema de buscar la recaudación, pero sí es verdad que lo único que me gustaría, que no lo he querido traer como moción porque es un tema que tiene muchos picos, pero sí ruego que se inicie un estudio por parte de los servicios técnicos para aquellas zonas donde es más dificultoso es el acceso a la fibra en determinadas zonas, porque como se ha dicho públicamente, el acceso a la fibra no es ningún lujo. Es algo que para estar en la actualidad y para estar y no ser un analfabeto digital y tener acceso a muchas cuestiones, no solamente ver la tele, ni ver Netflix, sino también otras cuestiones de servicios públicos incluso,
que ya se dan a través de fibra, es importante que donde no llega lo mercantil, pues pueda llegar el incentivo de lo público, entonces que se estudie esa posibilidad de cara a que no haya ciudadanos de primera o de segunda, desde el punto de vista digital, según la zona donde vivan. Por tanto, es un ruego que hacemos. Y con respecto a otra cuestión, que es un ruego que lo voy a manifestar, lo dije antes en el principio de la moción, lo hago como ruego. Está claro que competencialmente la alcaldesa es quien puede poner orden del día. Esto lo hice en la última Junta de Portavoces y estaba presente la portavoz del Grupo de Gobierno, del Partido Socialista, y no estaba Juanlu porque no vino, pero sí lo manifesté. Entonces estaba el secretario accidental Tomás Díaz ese día, no estaba Manuel Feria, y yo propuse que alguna lógica tiene que haber en el tema de las mociones. Que sí, que me valen cualquier excusa, que la excusa puede ser mucha, pero que siempre sean las últimas las de UPU, ¿no? Por una razón. Primero, porque somos 6 miembros en el grupo. Y ninguno de los miembros, salvo el portavoz, que son 200 y pico con la retención, lo que cobran absolutamente nada por estar aquí el tiempo que se lleva. Y si cambian ese día el turno, como ocurre con mi compañera Angustia Domínguez, puede cambiar el turno, que lo ha cambiado de hecho y lo cambia, pero lógicamente por la tarde tiene que entrar. Y si estamos viendo que las mociones de UPU siempre son las últimas, estamos viendo que pasan de las 3 de la tarde habitualmente. Y cuando no es ella, es Eva, que tiene que entrar, que se ha ido precisamente a sus clases de los chavales que tiene que darle, y si es otros que tienen que pedir el día y lo piden con tiempo. Entonces, yo lo que pido, que ¿por qué tienen que ser por sistema las últimas las de UPU? Que algún día pues sea otro que a lo mejor posiblemente tiene menos problemas. ¿Y por qué digo menos problemas? Porque son solamente un miembro que es funcionario y otro miembro que también es funcionario. Entonces, ¿por qué tiene que ser un grupo municipal que no pueda estar a la hora siquiera de poder votar sus propias mociones? Porque somos los últimos que nos ponen siempre en el orden del día. Creo que estoy haciendo una petición muy lógica. Y si no, alternativamente, yo no digo que sea siempre, pero que no seamos siempre los últimos. Así que es un ruego que le hago a la alcaldesa de cara a próximos plenos. Y por último, otro ruego. En el derecho de la alcaldesa está el uso de la última palabra, a la cual no hay réplica. Muchas veces nos dejamos en el tintero réplicas a esa última palabra, pero dado lo limitado del tiempo de la siguiente intervención, no vamos a empezar con la réplica a lo que acaba de decir la alcaldesa. Entonces, hoy, como en tantos plenos, ha habido más de una intervención en la cual se ha manifestado, bueno, pues, lo que se haya querido manifestar. Yo rogaría que en aquello que sea alusiones personales del tipo a usted no lo quiere nadie, no lo vota, lleva 25 años en la oposición, etcétera, o se eviten o se dé un turno de réplica. Es un ruego. O se eviten o se dé un turno de réplica. Si es una última palabra sobre la moción que se está debatiendo, perfecto, su derecho está. Pero como es un ruego, esto no obliga a nadie. Pero si se van a hacer alusiones personales que tienen una respuesta, claro que la tienen. Por ejemplo, la vez que menos han votado el Partido Socialista en este pueblo es cuando usted ha sido candidata, por ejemplo. La que menos apoyo ha tenido el Partido Socialista nunca en este pueblo es cuando usted ha sido candidata, por ejemplo. Está usted en ruego. ¿Vale? Está usted en ruego. Lo digo porque claro que hay respuesta, claro que hay respuesta. Claro que hay respuesta y que ha tenido que pactar con tránsfuga del PP para poder gobernar, porque el pueblo ha dicho otra cosa. Por ejemplo. Usted está en ruego, usted está en ruego, usted está en ruego. Quiero decirle que respuestas hay, pero entonces yo ruego que para evitar tener que hacer esto todos los plenos, que lo voy a hacer, es el respeto que tienen las tránsfugas a este pleno, pues ruego que lo tenga en cuenta en las alusiones personales. ¿Ha terminado con su ruego? A las elecciones a Punta Umbría y ganó la alcaldía. Usted lleva 20 años presentándose, salió de alcalde y no volverá nunca usted más, como le dije en la última legislatura, a ser alcalde. Esa es la diferencia. Se levanta la sesión.